hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Los invito a que abramos nuestros corazones para recibir la vivificante palabra de Dios. Así que estemos atentos, quitemos distracciones y recibamos este mensaje que con mucho amor nos prepararon este domingo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente. Es un gusto podernos ver por este medio. Hoy tenemos un tema realmente interesante, ¿sabes? Tú y yo podemos conocer toda la Escritura, podemos sabernos la Biblia de memoria, pero si no la vivimos, ¿sabes? Nos va a servir como un tema cultural o histórico o de algún índole, incluso hasta religioso. Pero, ¿sabes? La intención es que tú y yo conozcamos a Dios a fondo y que podamos vivir todas las cosas que Él ofrece para tu vida y para mi vida. Porque Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. Y tenemos que celebrar esto. Es bueno que conozcamos a Dios. Es necesario que conozcamos a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, pues se le daban a Dios nombres de acuerdo a sus características, a su carácter. Es decir, algunos podrían llamarle Elohim, porque es un Dios soberano, ¿no? O el Rojí, Él es mi pastor. Eloham, el principio o el fin, el Dios eterno. El Shaddai, es decir, el Todopoderoso, el Dios que da la abundancia. El Roi, el Dios que me ve. El Ion, el Altísimo. El Shavuot, el Dios de los ejércitos. Adonai, Señor y dueño. Rafa, el sanador. Nisi, Él es mi bandera. ¿Sabes? Muchos nombres. Jireh, el proveedor. Shalom, el Dios de paz. Incluso en el Nuevo Testamento también podemos ver al Hijo de Dios como Emmanuel, Jesús, que quiere decir el Salvador. Y durante esos estudios que hemos tenido, hemos visto que Jesús aparece como maestro, como siervo, como agua de vida, como el pan del cielo, como amigo, como médico, como luz, como el Cordero de Dios, el intercesor, el resucitador, él mismo es la resurrección. Bueno, lo interesante es que nos relacionemos personalmente con Él. Me estaba acordando que algún día un pastor, no fui yo, claro, estaba predicando en el seminario. Es un pastor de una iglesia, de una mega iglesia. Estaba predicando en el seminario y al parecer le había salido muy bien porque había un compañero que normalmente, no porque uno critique a los demás, sino porque dentro de la clase de exposición bíblica o de predicación, los mismos alumnos y el maestro te dice, ¿sabes qué? Te faltó mover las manos, te faltó levantar y bajar la voz, te faltó ser un poco más personal. Y ahí vienen algunos consejos que podríamos llamarle como crítica constructiva. Bueno, parece ser que un compañero le dijo, me pareció muy bueno tu sermón, nada más falta vivirlo. ¿Sabes? Es importante que vivamos la palabra de Dios. En la semana tomé un taxi y estaba en la ciudad de Campeche y le dije a la señorita, porque si en la Ciudad de México o en cualquier otra parte donde tú vivas, en Morelos, en Cuernavaca, son pocas las mujeres taxistas, pues aquí en Campeche yo me he estado moviendo casi todos los días y 2 o 3 veces al día en taxi. No había tocado ninguna mujer. Y la felicité por su trabajo, la felicité porque manejaba bien, porque era muy prudente, pero también porque traía un libro en medio junto a la palanca de velocidades. Y por supuesto este libro, la Biblia. Y le dije con mucho respeto, le dije, ¿sabe qué? La felicito porque lee la Biblia. El mejor libro donde podemos conocer a Dios. Pero lo importante, y se lo dije con todo cariño y respeto, es que vivamos la palabra de Dios. ¿Sabes? Podemos estar muy cerca del conocimiento de la palabra, pero si no la vivimos, de poco nos sirve. ¿Recuerdas a Saulo de Tarso? Saulo de Tarso fue alguien que perseguía a los cristianos y que tuvo un encuentro con Dios. De hecho, en el libro de Hechos, el capítulo 9, del verso 1 al 19, nos narra la historia, cómo Saulo, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le dio cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, te recuerdo que un poco antes ya había pues perseguido, autorizado la muerte de algunos, como por ejemplo Saúl, como Esteban, que podemos decir que fue el primer mártir en la historia.
lo mataron, lo apedrearon. Y aparentemente Saulo de Tarso lo autorizó. Bueno, pues seguimos con esa historia que estábamos leyendo, de Hechos 9, en el verso 3 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, Saulo en su conversión perdió la vista, pero ganó muchas cosas más. Ganó una experiencia personal con Dios. Él había estudiado a los pies de Gamaliel, tenía un buen estudio, pero, ¿sabes? Jamás fue el mismo. A partir de ahí jamás fue el mismo. Su carácter, su vida fue moldeada. Y, ¿sabes? Es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. No te espantes, no te va a dejar sin vista algunos días, pero quiere usar nuestras vidas para cambiar a otras personas y para bendecirnos incluso a nosotros mismos. Bueno, pero para eso tenemos que vivir en forma personal e integral la salvación. ¿Sabes? La salvación es una experiencia personal e integral. Es una vivencia. No se trata de un solo evento aislado de nuestra vida, sino de un maravilloso y bendito proceso en el cual vamos caminando día con día desde que conocimos a Jesús. Así fue en la vida de Pablo antes Saulo de Tarso. ¿Sabes? Probablemente hayas asistido a un templo, una campaña, o hayas visto algún tema como este por internet o algún grupo celular. Tal vez levantaste la mano, hiciste una oración. ¿Sabes? Dios desde antes ya nos estaba buscando y quiere que tú y yo tengamos este proceso integral todos los días. ¿Sabes? La conversión de Pablo nos ratifica. Pablo fue impactado por el evangelismo de Esteban. ¿Recuerdas? Esteban le habló la verdad. Fue discipulado por las enseñanzas de Ananías. ¿Sabes? Tiene que haber enseñanzas, tiene que haber evangelismo, tiene que haber compañerismo. ¿Recuerdas? Bernabé lo integró a la iglesia. Los demás tenían miedo y él lo integró. También Pablo fue salvado por un servicio de gente, de hermanos que no conocía. Lo bajaron en una cuerda, ¿recuerdas? En una canasta. ¿Sabes? Fue guiado al llamamiento de la adoración de la iglesia. Y esto mismo es para tu vida y para mi vida, para un verdadero discípulo que en realidad festeja que Dios está en su vida. Evangeliza, enseña, tiene compañerismo, da servicio y adora. ¿Sabes? Si no hubiera sido así, Pablo escribió más del 50% del Nuevo Testamento. Hubiera cambiado la historia. Dios quiere hacer mejor la historia con tu vida y con mi vida, como tú y yo realmente festejamos que Él vino a salvarnos. No nos conformemos con saber las cosas, vivámosla. No nos conformemos con tener la verdad. Es que yo soy de cierta denominación y tengo la verdad, la mejor doctrina. Vívela, es mejor que la vivas a que la presumas. No nos conformemos con haber sido pescados. ¿Recuerdas cuando Jesús llamó a sus discípulos? Le dijo: ¿sabes qué? Tú eres pescador. Ahora te voy a hacer pescador de hombres, no de peces. ¿Sabes? Tenemos que vivir en forma personal nuestra relación con Dios. En Lucas 4, verso 18, verso 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. De hecho, se parece muchísimo a ese salmo donde David está diciendo eso. Y también en la historia, en el libro de Samuel, capítulo 18, cuando David se está despidiendo, dice las mismas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí.
por cuanto me ha ungido para dar las buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los oprimidos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año del Señor. Y para lograrlo, podemos decir que se hizo lo siguiente. El Señor Jesús vivió una vida entregada, perfecta, como el Padre quería que la viviera. Entregó su vida por rescate de todos los que deseemos creer en Él. Discipuló a un grupo de seres humanos, los capacitó, los entrenó, les enseñó, convivió con ellos, les encargó que anunciaran esta buena noticia, que compartieran por gracia lo que habían recibido de gracia. Bueno, a ti y a mí, por supuesto, nos toca hacer algo. Nos toca recibir la enseñanza y de la misma manera compartirla. En Hechos capítulo 28, verso 30 y verso 31, podemos decir que no hay final o no hay doxología. Las palabras de despedida sería algo como lo que te voy a leer. Y Pablo permaneció 2 años enteros en la casa alquilada y recibía a los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Es decir, no tiene ningún final. Podríamos decir que el libro de Hechos se sigue escribiendo con tu vida, con mi vida. Que tu corazón y mi corazón son libros abiertos donde Dios está escribiendo y quiere transmitir una enseñanza hacia los demás, o quiere transmitirse Él mismo, su amor, su gracia y su misericordia por medio de tu vida y de mi vida. ¡Wow! ¿Habías pensado eso? La historia de la fe se sigue escribiendo y los hechos del Espíritu Santo por medio de su cuerpo, de Jesús, es decir, de la iglesia, de ti y de mí, se siguen realizando. Y por supuesto, hay un gran desafío donde tú y yo somos invitados a hacer algo. No podemos quedarnos quietos. Nos toca ser pescadores de hombres. Nos toca invitar a otros, decirles que hay un Dios que les ama. El libro de Hechos no es un libro de dichos, es de hechos. Decía un pastor, hechos son amores y no buenas razones. Se trata de una acción, un trabajo en pro de los demás, acción social, de pasión, de entrega, porque otras personas conozcan la verdad y esta verdad que liberta puede ayudar a otras personas a experimentar una vida cerca de Dios. Eso es lo que quiere Dios y eso es lo que quiere y necesita el mundo, aunque a veces no lo sepa, incluso aunque a veces lo rechace. Decía un grupo británico, me encanta repetir esta ilustración que yo mismo me inventé. Digo, sí lo decía, por supuesto, pero ¿sabes qué decían los Beatles? All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Bueno, todo lo que este mundo necesita es a Dios. Es el amor de Dios vivencial, el conocimiento vivencial en cada día. Cuando vamos a trabajar, cuando vamos a hacer deporte, cuando vamos a estudiar. Es Dios en nosotros. Y ¿sabes? Dios nos quiere hacer a ti y a mí, a ser pescadores de hombres. Una manera de celebrar este desafío, una manera de poder poner en práctica lo que hemos aprendido es compartir especialmente eso, lo que hemos aprendido. Hemos dicho que ese acróstico de Ixoye, donde dice o habla acerca de la humanidad de Cristo, el Hijo del Hombre, de la promesa de Jesucristo, el Mesías, de la divinidad de Dios. Jesucristo es uno con el Padre, la encarnación, o sea, el único Hijo de Dios es Jesucristo. Y por supuesto, la sustitución. Jesús el Redentor nos sustituye, muere por nuestros pecados. Y la iglesia, la comunidad de fe, es el mensaje de Dios. Es como Dios se revela, es como Dios se muestra a ti y a mí. Hace rato al principio hemos hablado de los nombres de Dios. Y por supuesto, Dios quiere ser tu sanador, quiere ser tu proveedor, quiere ser tu salvador, quiere ser tu pastor. También el mío, por supuesto. Pero es necesario que tú y yo lo dejemos, que tú y yo lo vivamos día con día. No es necesario únicamente saberlo. Es necesario vivirlo, experimentarlo. Es necesario que compartamos con otros. ¿Sabes? Así como me atreví a decirle a esta mujer taxista,
Hay que vivir la palabra de Dios. Me atrevo a decírmelo a mí mismo y a ti también. Te invito, conozcamos más de Dios, celebremos su presencia en nosotros, celebremos el hecho que Él dio su vida por nosotros y hablemos, enseñemos a otros, discipulemos a otros. De hecho, el acróstico que podemos hacer de la palabra pescado, si es que, porque el pez todavía no está pescado, ¿no? Ya cuando lo tomas, ya está pescado. Es decir, Dios nos toma de este mundo, nos salva, y podemos decir que nos regresa a este mundo a compartir. Y el acróstico puede quedar en cosas que tú tienes que hacer en tu vida, en tu comunidad de fe. Proclama la palabra de Dios. Enseña a otros la palabra de Dios. Sirve. Te recuerdo que el que no sirve, no sirve. Tenemos que servir en este mundo. Por supuesto, sirve en tu comunidad de fe. Ten comunión. Ten comunión. No se puede ser cristiano a la lejanía, sin experimentar. Comentaba el otro día con una persona que por la pandemia mucha gente nos ve, incluso de otros países, y algunos me dicen pastor. Y yo les digo, perdónenme, sí quisiera ser su pastor, pero no lo soy. Soy su predicador. Aguántenme todo el día, convivan conmigo. Y yo con ustedes, y entonces sí podríamos ser o tener esta relación. Porque de eso se trata el pastoreo. Y sabes, tenemos que asistir al lugar, tenemos que ser ovejas y dejarnos pastorear. Tenemos que servir y ayudar a otras personas. Y por supuesto, esto se trata de comunión. Mi comunión con Dios se tiene que ver reflejada en mi comunión con todos los demás, a donde quiera que yo vaya. Y mi adoración, es decir, mi estilo de vida, el reflejo de mi relación con Dios y de mi conocimiento de este ser altísimo, único y verdadero Dios, se tiene que denotar en mi diario vivir. Y eso es a lo que Dios nos invita el día de hoy. Celebremos, viviendo, compartiendo, enseñando, teniendo comunión unos con otros, pero experimentando día con día la verdadera adoración. Es decir, que tus actos, mis palabras, tus palabras, nuestros hechos adoren a Dios en cualquier momento y en cualquier instante. Que Dios refleje su carácter en ti y en mí. Este es nuestro deseo. Celebremos y gracias a Dios por amarnos tanto y por mandar a su Hijo a morir por nosotros y por escogernos a ti y a mí para ser parte del rebaño. Celebremos y pongamos en práctica lo hoy visto. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Hasta pronto. Su rugido de león.